Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Ay, por todos los cielos. Ya sé que no tengo una nariz enorme. Tan solo era una forma de hablar. No puedes esperar que el señor Rockesby sea sincero cuando el tema de conversación es tu hermana. Tiene la obligación de hablar bien de mí. Creo que es algo que queda sobreentendido entre los hombres. ¿No es cierto? ¿Cómo es el teniente Rockesby? De Cecilia Harcourt a su hermano Thomas. Cuando bajaron a las 5:30 de la tarde, el mayor Wilkins ya los esperaba en el comedor, sentado cerca de la pared, con un jarro de cerveza y un plato con pan y queso. Edward lo saludó con una fría reverencia cuando aquél se puso de pie para saludarlos. No había prestado servicios junto a Wilkins, pero sus caminos se habían cruzado varias veces. El mayor era una especie de administrador de la guarnición británica en Nueva York, y sin duda era la persona indicada a la que acudir en la búsqueda de un soldado desaparecido. A Edward siempre le había parecido algo pretencioso, pero también era cierto que seguía estrictamente las reglas y el orden, y suponía que ese era un rango necesario en un administrador militar, y a decir verdad, a él no le hubiese gustado ese trabajo. Cecilia no perdió el tiempo cuando tomaron asiento. ¿Tiene noticias de mi hermano? El mayor Wilkins le lanzó una mirada que hasta a Edward le pareció condescendiente, y respondió: «Estamos en un escenario de guerra muy grande, querida mía. No es posible encontrar a un hombre tan rápido». Hizo un gesto hacia el plato que había en el centro de la mesa. ¿Un poco de queso? Cecilia se desconcertó un poco ante el cambio de tema, pero rápidamente retomó su objetivo. «Pero esto es el ejército», protestó. «El ejército británico. ¿Acaso no somos la fuerza más avanzada, mejor organizada del mundo?» «Por supuesto, pero ¿cómo podríamos perder a un hombre?» Edward puso una mano en su brazo para calmarla. «El caos de la guerra puede poner a prueba al mejor de los ejércitos. Yo mismo estuve en paradero desconocido durante meses». «Pero él no estaba en paradero desconocido cuando desapareció», exclamó Cecilia. Wilkins se rió del lapsus, y Edward estuvo a punto de gruñir ante la insensibilidad del mayor. «Ah, qué ocurrencias», dijo el mayor mientras cortaba una gruesa porción de cheddar. «No estaba en paradero desconocido cuando desapareció». Al coronel le encantaría oír eso. «Ha sido una equivocación», replicó Cecilia. Edward la observó atentamente. Pensó en intervenir para defenderla, pero ella parecía tener el control de la situación, o aunque no de la situación, por lo menos de sí misma. «Lo que he querido decir», continuó, con una mirada glacial que debió haber asustado al mayor Wilkins, «es que Thomas estaba aquí, en Nueva York, en el hospital, y luego desapareció. No es que estuviera en el campo de batalla o explorando tras las líneas enemigas». «Explorando tras las líneas enemigas». Edward frunció el ceño mientras las palabras danzaban en su cabeza. ¿Habría sido eso lo que él hacía en Connecticut? Parecía lo más probable, pero ¿por qué? No recordaba haberlo hecho nunca antes. «Bueno, ese es el problema precisamente», manifestó el mayor Wilkins. «No encuentro ningún registro de que su hermano haya estado en el hospital». «¿Qué?». Cecilia giró la cabeza para mirar a Edward y luego volvió a mirar al mayor. «¿Eso es imposible?». Wilkins se encogió de hombros sin mostrar pena. «Hice revisar los registros a mi subalterno. El nombre y rango de cada soldado que ingresa en el hospital se apunta en un libro. Tomamos nota de la fecha de llegada y de la fecha de... ¿partida?». «¿Partida?», replicó Cecilia. «O muerte». Wilkins tuvo la delicadeza de parecer algo incómodo ante esa posibilidad. «De todos modos, no hemos podido encontrar ningún registro de su hermano». «Pero él estaba herido», protestó Cecilia. «Recibimos una carta». Se volvió hacia Edward, visiblemente alterada. «Mi padre la recibió de parte del general Garge.
Él escribió que Thomas había sido herido, pero que no era una herida grave y que se estaba recuperando en el hospital. ¿Existe otro hospital? Edward miró al mayor Wilkins. No en esta parte de la isla. ¿No en esta parte?, preguntó Cecilia, aprovechando las palabras del mayor. Hay una especie de enfermería más al norte, en Harlem, respondió Wilkins con un suspiro, como deseando no haberlo mencionado. No diría que es un hospital. Miró a Edward de forma significativa. Ni a mí me gustaría estar allí. No sé si me explico, ¿eh? Cecilia palideció. Por el amor de Dios, soltó Edward. Está hablando del hermano de la dama. El mayor se volvió hacia Cecilia con expresión compungida. Le pido disculpas, señora. Ella asintió con un movimiento de cabeza tenso que resultó conmovedor cuando, temblando, tragó saliva. La enfermería de Harlem es rudimentaria, en el mayor de los casos, explicó el mayor Wilkins a Cecilia. Su hermano es un oficial. No es probable que lo llevaran a semejante sitio. Pero si era el lugar más cercano, su herida no era grave. Lo habrían trasladado. A Edward no le gustaba la idea de que los soldados debieran recuperarse en inferioridad de condiciones simplemente por su rango, pero la cantidad de camas en el Hospital del Sur de la isla de Manhattan era reducida. Tienes razón, dijo a Cecilia. El ejército siempre trasladaría a los oficiales primero. Quizá Thomas tuvo motivos para negarse a su traslado, sugirió Cecilia. Si estaba con sus hombres, es posible que no quisiera dejarlos. De eso han pasado meses, explicó Edward. Odiaba tener que destruir sus esperanzas de esa manera. Aunque se hubiese quedado con sus hombres, ya lo habrían trasladado aquí. Sin dudas, dijo el mayor Wilkins con toda naturalidad. De ningún modo podría estar en Harlem. Ni siquiera puede considerársela una ciudad, dijo Edward a Cecilia. Está la mansión Morris, pero fuera de eso, no es otra cosa que una colección de campos coloniales abandonados. Pero, ¿no tenemos hombres allí? Solo los necesarios para evitar que vuelva a caer en manos enemigas, respondió el mayor Wilkins. Allí también hay buenas tierras de labranza. Hay algunos cultivos casi listos para la cosecha. ¿Tenemos? Edward no pudo evitar la pregunta. Los agricultores de Harlem son leales al rey, respondió el mayor con firmeza. Edward no estaba tan seguro de ello, pero ese no era el momento para debatir sobre las tendencias políticas locales. Hemos revisado 6 meses de registros en el hospital, prosiguió el mayor Wilkins para volver al tema de conversación. Estiró la mano para servirse otra ración de pan y queso, y frunció el ceño cuando el cheddar quedó desmenuzado en el cuchillo. No hemos encontrado ninguna mención a su hermano. Sinceramente, es como si nunca hubiese existido. Edward se esforzó por reprimir un gruñido. ¡Cielo santo! El hombre no tenía tacto. Pero, ¿continúa haciendo indagaciones?, quiso saber Cecilia. Por supuesto, por supuesto. El mayor miró a Edward. Es lo menos que puedo hacer. Lo mínimo, murmuró Edward. El mayor Wilkins se volvió hacia atrás. ¿Cómo dice? ¿Por qué no le proporcionó esta información a mi esposa cuando habló con ella la semana pasada?, preguntó Edward. El mayor se quedó inmóvil, con su comida a centímetros de su boca. No sabía que era su esposa. Edward tuvo ganas de estrangularlo. ¿Y en qué cambia eso las cosas? El mayor Wilkins simplemente lo miró. Ella era la hermana del capitán Harcourt. Merecía su respeto y consideración, con independencia de su estado civil. No estamos acostumbrados a responder a preguntas de familiares, respondió el mayor con tono cortante. Edward podía haberle dado 6 respuestas distintas, pero decidió que no iba a ganar nada enfadando al mayor. En cambio, se volvió hacia Cecilia. ¿Tienes aquí esa carta del general Garch? Por supuesto. Cecilia metió la mano en el bolsillo de su falda. La llevo siempre conmigo. Edward tomó la carta de su delgada mano y desplegó el papel. Leyó en silencio y luego se la entregó al mayor Wilkins. ¿Qué?, preguntó Cecilia. ¿Qué ocurre? El mayor alzó sus frondosas cejas y no levantó la mirada de la carta al responder. No parece escrita por el general Garch. ¿A qué se refiere?
Cecilia se volvió con desesperación a Edward. ¿A qué se refiere? Hay algo extraño, respondió Edward. No sabría decir qué es. Pero, ¿por qué iba a enviarme nadie esto? No sé. Se apretó con los dedos las sienes, que había comenzado a dolerles. Cecilia reaccionó de inmediato. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Porque podemos... No es por mí que hemos venido, dijo él con brusquedad, sino por Thomas. Inspiró profundamente. Podía llegar hasta el final de la reunión. Quizá tendría que ir derecho a la cama cuando terminaran. Incluso tomaría esa dosis de láudamo con la que ella lo venía amenazando. Pero podía llegar hasta el final de una maldita reunión con el mayor Wilkins. No estaba tan herido. Levantó la mirada y vio que tanto Cecilia como el mayor lo observaban con cautelosa preocupación. «Espero que su herida no le moleste demasiado», dijo el mayor con brusquedad. «Duele como el demonio», dijo Edward entre dientes, «pero estoy vivo. Trato de estar agradecido por ello». Cecilia lo miró sorprendida. Edward supuso que no podía culparla. Normalmente no era tan mordaz. Wilkins se aclaró la garganta. «Correcto. Bien. De todos modos, sentí mucho alivio cuando me informaron de que estaba a salvo». Edward suspiró. «Le pido disculpas», dijo. «Me pongo hecho furia cuando me duele la cabeza más de lo normal». Cecilia se inclinó y preguntó con voz queda. «¿Quieres que te lleve de vuelta a la habitación?» «No es necesario», murmuró Edward. Contuvo el aliento cuando el dolor de sus sienes se intensificó. «Todavía no». Volvió a mirar a Wilkins, que fruncía el ceño mientras volvía a leer la carta del general. «¿Qué ocurre?», preguntó Edward. El mayor se rascó la barbilla. «¿Por qué iba Garch?», negó con la cabeza. «No tiene importancia». «No, adelante», se apresuró a decir Cecilia. «Dígame». El mayor Wilkins vaciló, como si tratara de pensar en la mejor manera de expresar sus pensamientos. «Me parece una información extraña», declaró por fin. «¿A qué se refiere?», preguntó Cecilia. «No es lo que suele escribirse en una carta a la familia de un soldado», respondió el mayor. Miró a Edward para que lo confirmara. «Supongo que no», respondió Edward, frotándose todavía las sienes. No lo alivia mucho, pero parecía que no podía dejar de hacerlo. «Nunca he escrito una carta de este tipo». «Pero has dicho que había algo extraño en la carta», le respondió Cecilia. «Nada en concreto», le dijo Edward. «Solo que parece falsa. Conozco al general Garch. No podría decir por qué, pero no suena como algo que él hubiera escrito». «Yo sí he escrito cartas parecidas», dijo el mayor Wilkins. «Muchas». «¿Y?», insistió Cecilia. El mayor inspiró profundamente. «Yo nunca habría escrito que un hombre está herido, pero que su herida no es grave. Eso, no hay forma de saberlo. La carta tarda un mes en llegar a destino. En ese tiempo podría ocurrir cualquier cosa». Mientras Cecilia asentía, el mayor continuó. «He visto a más hombres morir por una infección que por sus heridas. El mes pasado perdí a un hombre por una ampolla». Miró a Edward con expresión de incredulidad. «¿Una ampolla?». Edward miró rápidamente a Cecilia. Permanecía inmóvil, una auténtica muestra del estoicismo británico. Pero había angustia en sus ojos, y tuvo la horrible sensación de que, si la tocaba, si tan solo ponía un dedo en su brazo, se desmoronaría. Sin embargo, estaba desesperado por abrazarla. Quería abrazarla con tanta fuerza que no pudiera desmoronarse. Abrazarla durante tanto tiempo que las preocupaciones y miedos abandonaran su cuerpo y entraran en el suyo. Quería absorber su dolor. Quería ser su fortaleza. Así sería, juró. Se recuperaría, sanaría. Sería el marido que ella se merecía. El marido que merecía ser. «Fue en el pie», seguía diciendo el mayor, ajeno a la angustia de Cecilia. «Las medias debieron rozar la herida. Había marchado por un pantano. Allí es imposible mantener los pies secos, como sabrán». Cecilia se esforzó por mover la cabeza en un gesto cordial. El mayor Wilkins apoyó la mano en su jarro de cerveza, pero no lo alzó.
pareció flaquear, como si el recuerdo aún tuviera la capacidad de afectarlo. La maldita ampolla debió haberse abierto porque un día después estaba infectada, y a la siguiente semana el soldado había muerto. Cecilia tragó saliva. Lamento mucho su pérdida. Se miró las manos, recogidas sobre la mesa, y Edward tuvo la clara sensación de que ella trataba de evitar que temblaran, como si la única manera de hacerlo fuese fijar la mirada en sus dedos y buscar señales de debilidad. Era tan fuerte, su esposa. Edward se preguntó si ella se daría cuenta de que lo era. El mayor pestañó, como si su pésame lo sorprendiera. «Gracias», respondió con torpeza. «Ha sido... bueno, ha sido una pérdida». «Todos lo son», dijo Edward con voz queda, y por un momento él y el mayor, con quien poco tenía en común, fueron compañeros de armas. Pasaron varios segundos durante los cuales ninguno habló. Por fin el mayor Wilkins se aclaró la garganta y dijo: «¿Puedo quedarme con esto?». Levantó la carta del general Garch. Cecilia apenas se movió, pero Edward vio la agitación de sus ojos color verde claro. Volvió hacia atrás la barbilla en un movimiento casi imperceptible, y su labio tembló antes de que ella lo mordiera. La carta del general era la única conexión que tenía con su hermano, y era evidente que no quería desprenderse de ella. «Deja que se la lleve», dijo cuando ella lo miró para pedirle orientación. Wilkins podía ser tosco, pero era un buen soldado, y necesitaba la carta si quería ahondar algo en su búsqueda de Thomas. «La trataré con mucho cuidado», le aseguró Wilkins. Metió la carta en un bolsillo inferior de su chaqueta y le dio una palmadita. «Le doy mi palabra». «Gracias», dijo Cecilia. «Le pido disculpas si he sido desagradecida. Valoro mucho su ayuda». Un sentimiento muy cortés, pensó Edward, especialmente teniendo en cuenta la absoluta falta de colaboración del mayor hasta entonces. «Muy bien, ya me iré». El mayor Wilkins se puso de pie e inclinó la cabeza con educación hacia Cecilia antes de volverse hacia Edward. «Espero que su herida mejore». Edward le respondió con un movimiento de cabeza. «Perdóneme por no levantarme». De pronto se sintió un poco mareado y tuvo la horrible sensación de que podría echarse a vomitar si intentaba ponerse de pie. «Claro, claro», respondió el mayor con su habitual brusquedad. «No se preocupe». «Espere», exclamó Cecilia, levantándose con dificultad cuando Wilkins se volvía para irse. Este la dio la cabeza en su dirección. «Señora, ¿puede llevarme a Harlem mañana?» «¿Qué?». Al diablo con su estómago. Edward se levantó al oírla. «Me gustaría visitar esa enfermería», dijo Cecilia al mayor. «Yo te llevaré», intervino Edward. «No creo que estés en condiciones». «Yo te llevaré». Wilkins miró a Edward y a Cecilia, y luego a Edward con expresión divertida, antes de encogerse de hombros. «No puedo oponerme a los deseos de un marido». «Pero debo ir», protestó Cecilia. «Thomas podría estar...». «Ya hemos determinado que es muy improbable que se encuentre en Harlem», dijo Edward. Se aferró al borde de la mesa, esperando no llamar la atención. Había sentido un poco de vértigo al ponerse de pie de pronto. «Pero él pudo estar allí», insistió Cecilia. «Y si es así, alguien se acordará de él». «Yo te llevaré», repitió Edward. Harlem estaba a solo 16 kilómetros de distancia, pero desde que los británicos perdieron, y luego recuperado, el territorio en 1776, era más un puesto salvaje que el pueblo holandés que había sido. No era lugar para que una mujer anduviera sola, y aunque no dudaba de la capacidad del mayor Wilkins para proteger a Cecilia, no podía evitar pensar que, como su marido, tenía la obligación de velar por su seguridad. «Si me lo permiten, me retiraré», dijo el mayor Wilkins, con otra reverencia a Cecilia. Ella asintió con un movimiento seco de cabeza. Sin embargo, Edward estaba seguro de que su enfado no estaba dirigido al mayor. De hecho, apenas Wilkins se retiró, se volvió hacia Edward y dijo entre dientes: «Debo ir a esa enfermería». «E irás»,
Él volvió a sentarse, solo que no será mañana. Pero nada cambiará en un día. La interrumpió él, demasiado exhausto para discutir con ella. Wilkins está haciendo indagaciones. Él conseguirá mucha más información del agregado del general Garch que la que obtendremos nosotros yendo al norte de la isla. Seguramente sería mejor si ambos investigáramos, dijo ella, volviéndose a sentar junto a él. No te lo discutiré, dijo. Cerró los ojos un instante para evadir la fatiga que lo asaltó de pronto. Con un suspiro continuó. No perderemos nada con esperar 1 o 2 días. Te lo prometo. ¿Cómo puedes prometérmelo? Por Dios, qué insistente era. Edward hubiera admirado su tenacidad de no haber estado tan enfermo. Está bien, replicó. No puedo prometerlo. No sé, el ejército continental podría llegar mañana y matarnos a todos antes de tener la oportunidad de investigar en la enfermería. Pero te prometo que, con todo lo que sé, admito que no es mucho, pero es más de lo que sabes tú, unos días no marcarán una gran diferencia. Ella lo miró estupefacta. A él se le ocurrió que, quizá, no debió haberse casado con una mujer con unos ojos tan extraordinarios, porque cuando lo miraba con insistencia, necesitaba hasta la última gota de fortaleza para no revolverse en su asiento. Si hubiera sido un filósofo, hubiera pensado que ella tenía la capacidad de ver su alma. El mayor Wilkins podría haberme llevado, replicó ella desafiante. Él se esforzó por no gruñir. ¿De verdad quieres pasar el día con el mayor Wilkins? Por supuesto que no, pero ¿qué pasará si debes pasar la noche allí? ¿Has considerado esa posibilidad? He cruzado el Atlántico por mi cuenta, Edward. Estoy segura de que puedo soportar una noche en Harlem. Pero no deberías tener que hacerlo, replicó Edward. Te has casado conmigo, Cecilia, por el amor de Dios. Déjame protegerte. Pero no puedes. Edward se revolvió en su asiento. Sus palabras habían sido dulces, pero si le hubiese dado un puñetazo en el cuello, el golpe no habría sido tan certero. Lo siento, dijo ella rápidamente. Lo siento mucho, no he querido... Sé lo que has querido decir. No, no creo que lo sepas. Su mal humor, el que había estado conteniendo, comenzó a explotar. Tienes razón, dijo él con aspereza. No lo sé. ¿Y sabes por qué? Porque no te conozco. Estoy casado contigo y eso me han dicho. Ella se estremeció. Y aunque puedo imaginar todo tipo de razones por las cuales nos hemos casado, no puedo recordar ni una de ellas. Ella no dijo nada, ni se movió, salvo por un minúsculo temblor en sus labios. «Eres mi esposa, ¿verdad?», preguntó, pero su tono fue tan desagradable que anuló la pregunta de inmediato. «Discúlpame», murmuró. «Fue innecesario». Ella lo observó unos segundos más. Su rostro no dejaba adivinar lo que estaba pensando, pero se puso pálida, muy pálida, al responder. «Creo que deberías descansar». «Ya sé que debería descansar», replicó él malhumorado. «¿Crees que no siento lo que sucede en mi cabeza? Es como si alguien golpeara mi cráneo con un martillo, una y otra vez». Ella se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. «No me encuentro bien», dijo él. 4 simples palabras, tan difíciles de pronunciar para un hombre. Sin embargo, se sintió mucho mejor al decirlas. No, mejor no. Aliviado. Lo que supuso era una forma de decir mejor. «Estás haciéndolo muy bien», repuso ella. «No olvides que solo ha pasado un día desde que te despertaste». Él la miró con los ojos entrecerrados. «No digas que Roma no se construyó en un día». «Jamás lo haría», prometió ella, y él pudo percibir la sonrisa en su voz. «Me sentía mejor esta tarde», declaró él. Su voz sonó frágil, casi infantil a sus oídos. «¿Mejor? ¿O qué habías mejorado?» «¿Qué había mejorado?», admitió él. «Aunque cuando te besé...» Edward sonrió. Cuando la besó, se había sentido casi entero. Cecilia se puso de pie y tomó su brazo con suavidad. «Vayamos arriba».
Él no tuvo energías para resistirse. «Pediré que lleven la cena a la habitación», anunció ella mientras subían las escaleras. «No mucho», dijo él. «Mi estómago... no sé si podré retener algo». Ella lo miró fijamente. Puede que evaluara qué tono de verde tenía su piel. «Caldo», dijo. «Debes comer algo. De lo contrario, nunca recuperarás fuerzas». Él asintió. Podía tomar caldo. «Y quizás un poco de láudamo», añadió ella con voz queda. «Una cantidad pequeña». «Muy pequeña, lo prometo». Cuando llegaron a la parte superior de la escalera, él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la llave. Sin hablar, se la entregó a ella y se apoyó contra la pared mientras ella abría la puerta. «Te ayudaré con tus botas», dijo ella. Edward observó que lo había llevado dentro y lo había hecho sentar en la cama sin que él se diera cuenta. «Te recuerdo que no debes esforzarte en exceso», dijo mientras le quitaba una bota. «Pero sé que lo de hoy fue por Thomas». «Y por ti», añadió él. Las manos de ella se quedaron quietas, por solo un momento. Él ni siquiera lo habría notado si no hubiese estado tan pendiente de su contacto. «Gracias», dijo ella. Estiró la mano hacia su talón, agarró la otra bota y tironeó con fuerzas hasta quitarla. Edward se metió bajo las sábanas mientras ella acomodaba las botas en un rincón. «Prepararé el láudamo», dijo. Él cerró los ojos. No tenía sueños, pero la cabeza le dolía menos cuando tenía los ojos cerrados. «Me pregunto si no deberías haberte quedado en el hospital otro día más». La voz de ella se oía más cerca ahora, y él oyó que agitaba líquido en una botella. «No», dijo él. «Prefiero estar aquí, contigo». Otra vez ella permaneció quieta. No fue necesario verla para saberlo. «El hospital era insoportable», dijo. «Alguno de los hombres...» No sabía hasta dónde contarle ni cuánto sabría ya. Había pasado la noche a su lado mientras él estaba inconsciente. Sabía qué significaba tratar de dormir mientras, al otro lado de la habitación, un hombre agonizaba y llamaba a gritos a su madre. «Estoy de acuerdo contigo», dijo ella, moviéndolo para que se pusiera en una posición más erguida. «Este es un lugar mucho más agradable para recuperarse. Pero el médico está en el hospital». «¿Eso crees?», preguntó él con una sonrisa pícara. «Apuesto a que está abajo, tomándose una cerveza. O quizás en el francés. Allí la cerveza es mejor, dicen». «Hablando de bebida», anunció Cecilia, con una deliciosa mezcla de sensatez y buen humor en su voz, «aquí tienes el láudamo». «Ah, bastante más potente que una cerveza», dijo Edward, abriendo los ojos. La habitación ya no estaba tan luminosa. Cecilia había cerrado las cortinas. Ella sostuvo la taza en sus labios, pero él negó con la cabeza y dijo: «Puedo hacerlo solo». «Es una dosis muy pequeña», prometió ella. «¿El médico te dio instrucciones?» «Sí, y tengo cierta experiencia con el medicamento. Mi padre a veces sufría depresión». «No lo sabía», murmuró él. «Solo de vez en cuando». Edward se bebió el medicamento, haciendo una mueca por su sabor amargo. «Es horrible, lo sé», dijo ella, pero no sonó muy comprensiva. Pensaba que el alcohol lo haría soportable. Ella sonrió. «Creo que lo único que lo hace soportable es la promesa de que te aliviará». Edward se frotó las sienes. «Me duele mucho, Cecilia». «Lo sé. Solo quiero volver a sentirme bien». Los labios de ella temblaron. «Todos queremos eso». Él bostezó, aunque lógicamente era demasiado pronto para que el medicamento hubiese hecho efecto. «Aún no me has dicho», dijo él, volviendo a deslizarse bajo las mantas. «¿El qué?» Hizo un ruido agudo y gracioso mientras pensaba. «Todo». «Todo, ¿eh? Eres muy ambicioso». «Tenemos tiempo». «¿Sí?» Ahora ella parecía divertida. Él asintió y se dio cuenta de que la droga debía haber hecho efecto porque tenía una sensación muy extraña. Estaba demasiado cansado para bostezar,
Sin embargo, pudo pronunciar algunas palabras. Estamos casados, dijo. Tenemos el resto de nuestras vidas.